Era mediados de septiembre de 2008 y yo trabajaba turnos nocturnos en el centro médico de Palm Beach Gardens como enfermera de urgencias. El turno nocturno pagaba mejor y necesitaba el dinero extra, ya que mi hija acababa de comenzar la universidad en la FSU. Entre la matrícula, sus gastos de vivienda y mi hipoteca, cada dólar adicional contaba. Además, me gustaba el tranquilo viaje de regreso a casa por los caminos secundarios, me daba tiempo para desestresarme después de lidiar con turistas borrachos y los weekend warriors toda la noche. A mi exesposo no le gustaba que trabajara de noche, solía decir que no era natural, como si el hecho de dirigir 3 tiendas de conveniencia y nunca ver a nuestra hija fuera más natural. Probablemente ese fue el principio del fin para nosotros, esas peleas sobre mi horario. Pero después del divorcio descubrí que realmente prefería el turno de noche. Tiene un ritmo diferente, una gente distinta. Llegas a conocer a los demás que también trabajan de noche, como el guardia de seguridad que trae tamales caseros todos los martes, el técnico de laboratorio que se está pagando la escuela de medicina, el conserje que siempre sabe cuáles máquinas expendedoras han sido recargadas esa mañana. Esa madrugada, alrededor de las 4 de la madrugada, me dirigí a casa en mi viejo Honda Civic. El aire acondicionado apenas funcionaba. Un típico septiembre en Florida, aún brutal, incluso de noche, el aire se siente sobre tu piel como una manta mojada. Tenía las ventanas bajadas, tratando de atrapar cualquier brisa que pudiera conseguir. La radio estaba sonando alguna canción vieja de los Eagles y yo solo pensaba en llegar a mi cama. Había tenido una noche difícil, perdimos a un paciente, un joven que iba en moto. El equipo de trauma hizo todo lo posible, pero a veces simplemente no es suficiente. Esos casos siempre se me quedan en la cabeza, especialmente porque mi hija había estado rogándome por una moto desde que cumplió 16 años. Gracias a Dios se conformó con mi viejo Corolla. Siempre tomaba Southern Boulevard porque atravesaba algunas zonas más tranquilas, con menos tráfico y más árboles. Hay un tramo donde las luces de la calle se hacen bastante escasas, justo donde la carretera curva pasando por los viejos huertos de naranjas. La mayoría de ellos fueron abandonados después de los huracanes de 2004 y 2005. Los propietarios nunca se molestaron en replantarlos. De vez en cuando, algún desarrollador ponía carteles anunciando nuevas urbanizaciones, pero nunca duraban. Los carteles se desvanecían y caían, y los huertos seguían allí, cada vez más cubiertos de maleza con el paso de los años. Pensaba en los padres del niño motociclista, que aún venían desde Tampa cuando él falleció, cuando algo llamó mi atención. Recuerdo haber mirado primero por el retrovisor, vi las luces de unos faros a lo lejos detrás de mí. Un movimiento cerca de uno de los caminos de acceso al huerto atrajo mi atención. El camino de acceso era en realidad solo un sendero de tierra entre las filas de naranjos, probablemente sin ver un tractor en años. A primera vista, pensé que era un caballo que se había soltado. A veces recibíamos llamadas sobre eso, especialmente después de las tormentas, pero algo me hizo reducir la velocidad. La cosa era enorme, al menos 2 metros de altura, pero no estaba erguida. Estaba agachada sobre algo en la hierba y pude ver cómo se movía mientras se alimentaba. La visión me revolvió el estómago. Su pelaje era oscuro, casi negro en las sombras, y tenía parches de pelo irregular. Debajo de eso, su piel era lisa y gruesa, como la de un hipopótamo. Mis faros iluminaron el borde de la criatura y noté un patrón extraño en su piel, como si tuviera finos rasguños y marcas, pero no exactamente. Debería haber seguido manejando. Dios sabe por qué no lo hice. Tal vez fue el adicto a la adrenalina que hay en mí, lo mismo que me hizo elegir medicina de urgencias, o tal vez simplemente estaba demasiado cansada para procesar lo que estaba viendo. Quizás fue porque había pasado las últimas 6 horas tratando de recomponer a un niño después de un accidente de moto, y mi cerebro necesitaba algo más en que enfocarse. Sea cual fuere la razón, me detuve, dejando las luces encendidas. La criatura estaba a unos 9 metros de distancia, medio oculta en la hierba alta al lado del camino de acceso. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono. Habíamos actualizado los teléfonos en urgencias a unos nuevos con cámaras, y yo me había comprado el mismo modelo para uso personal. Quería documentarlo, demostrar que no estaba perdiendo la razón. La pantalla iluminó mi rostro y fue entonces cuando la criatura me notó. Levantó la cabeza y dejé caer el teléfono entre los asientos. Me quedé inmóvil.
Recuerdo el golpe sordo que hizo al caer al tapizado y como ni siquiera pensé en buscarlo. La cabeza era enorme, de forma parecida a la de un pitbull, pero el doble de grande. Su mandíbula estaba llena de dientes que me recordaron a los souvenirs de mandíbulas de tiburón que venden en las tiendas de playa, excepto que estos eran reales, húmedos y oscuros. Sus ojos eran del naranja más profundo que jamás había visto. Luego se levantó, poniéndose de pie sobre dos patas. Sus brazos colgaban por debajo de sus rodillas, terminando en manos que hicieron que mi cerebro dejara de funcionar por un segundo. Los dedos eran largos y terminaban en garras gruesas y oscuras, curvadas como ganchos. Noté que había algo atrapado en esas garras, tal vez tela o pelaje, no podía decirlo en la oscuridad. Lo que sucedió después aún está tan claro en mi mente, aunque probablemente solo duró unos segundos. La criatura dio un paso adelante y escuché cómo crujían las hierbas bajo su peso. También había un olor, algo que no había notado antes, como tierra mojada después de una tormenta, pero mezclado con algo podrido. Trabajando en urgencias te acostumbras a todo tipo de olores, pero esto era algo totalmente diferente. Observé cómo dio otro paso. Cada movimiento era fluido, y con la luz de los faros, pude ver algo oscuro goteando de su boca. Parte de mí, la enfermera clínica, trataba de estimar su altura y peso, intentando entender sus proporciones. El resto de mí estaba congelada, simplemente mirando. Luego hizo un sonido, algo bastante sutil, que no coincidía con su apariencia. Era más como el sonido que hace un perro cuando se limpia los dientes después de comer, ese ruido raro de cuando se lambe los labios. Fue ese sonido lo que me sacó del trance. Algo tan normal, tan ordinario, viniendo de algo tan extraño. Eso activó un interruptor en mi cerebro. Ya no estaba pensando. Mi pie presionó el acelerador antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba haciendo. Los neumáticos del Honda patinaron sobre la grava suelta antes de agarrar tracción y salir disparada hacia adelante. En el retrovisor vi cómo la criatura se agachaba en 4 patas y daba 2 pasos rápidos en mi dirección antes de desaparecer en la oscuridad. Las luces de los faros que había visto antes estaban más cerca ahora y vi cómo disminuían la velocidad al pasar por el camino de acceso. Conduje directo a la estación de servicio más cercana y me senté en el estacionamiento hasta que amaneció, viendo cómo el cielo pasaba de negro a morado y luego a naranja. Las luces fluorescentes y el joven detrás del mostrador hicieron que todo pareciera normal de nuevo, como si acabara de despertar de una pesadilla. Compré un café que no tomé y encontré mi teléfono debajo del asiento del pasajero. La pantalla estaba rota, pero aún funcionaba. Llamé para decir que no iría esa noche y pasé el día buscando en Google sobre la fauna de Florida, tratando de entender lo que había visto. Incluso volví a ese lugar a plena luz del día, pero todo lo que encontré fueron unas marcas extrañas en la tierra, surcos profundos que me hicieron pensar en huellas de oso, pero mucho más grandes y con espacios demasiado amplios entre ellas. El lugar donde se había estado alimentando estaba limpio, sin rastros, excepto por algo de hierba aplastada y algunas manchas oscuras que podrían haber sido cualquier cosa. Más tarde, esa semana, escuché a algunos locales hablar sobre mascotas desaparecidas en la zona, perros y gatos que se perdían de los jardines, un par de cabras de una pequeña granja cerca de Southern Boulevard. Me callé. ¿Qué iba a decir? Oye, por cierto, vi algo comiendo a tus mascotas la otra noche. En urgencias teníamos un dicho: si escuchas cascos, piensa en caballos, no en cebras. Pero, ¿qué piensas cuando lo que viste no se parece en nada a un caballo? Finalmente, cambié al turno diurno 6 meses después. Les dije a todos que era porque mi hija se mudó de nuevo a casa y necesitaba el coche de noche para su nuevo trabajo como camarera. La verdad es que no podía quitarme de la cabeza lo que vi, no porque tuviera miedo, aunque sí, eso es parte de la razón. Es porque cada vez que manejaba por esa carretera de noche, comenzaba a reducir la velocidad, me encontraba escaneando los huertos, esperando verlo de nuevo, como una polilla atraída por la llama. Mi exesposo solía decir que tenía un problema con dejar las cosas como estaban. Supongo que tenía razón. Probablemente por eso estoy escribiendo esto ahora, en septiembre de 2011, sentada en mi coche al final de ese mismo camino de acceso. El sol está a punto de ponerse, esta vez tengo mi buena cámara y un termo de café. Sé cómo suena esto, créeme. Pero he pasado suficiente tiempo en urgencias para saber que hay una diferencia entre las alucinaciones por sales de baño y lo que vi esa noche. Y si todavía está ahí afuera,
Alguien necesita saber lo que realmente acecha en esos huertos abandonados. Historia 2. Podría ser uno de los pocos bastardos normales que realmente ha matado a un Dowman. Me costó el ojo izquierdo y la mayor parte de mi brazo derecho, pero logré derribarlo. Destrocé su cráneo con mi Browning B80. Fue en junio de 1983, en algún lugar profundo del Pantano Verde, entre Clermont y Brooksville. No es que a alguien le importe si me creen, la verdad no me importa mucho. La mayoría de las personas que afirman haber visto estas criaturas están llenas de mentiras, siempre hablando de ojos rojos, de que miden 12 pies de altura, y otras tonterías que creen que hacen una buena historia. La realidad es mucho más fea que eso, mucho más desordenada. Si quieres pruebas, échale un vistazo a mi brazo derecho, lo que queda de él. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron para reconstruirlo, pero no hay suficiente cirugía en el mundo que pueda arreglar lo que esos dientes hicieron al músculo y al hueso. En ese entonces, yo estaba trabajando con el equipo de mi viejo, poniendo trampas para caimanes. Mi padre murió el año anterior de cirrosis, lo mismo que le pasa a muchos de los viejos que se crían en los pantanos. Me dejó su bote, su motor de lodo y suficiente conocimiento sobre el Pantano Verde para hacerme rico o matarme. Resultó que hizo las dos cosas. El verano de 1983 comenzó diferente, la sequía había bajado los niveles de agua más de lo que cualquiera podía recordar. Algunos lugares se hicieron imposibles de alcanzar, pero concentró a los grandes caimanes en los huecos más profundos. Fue el tipo de año en el que se podía ganar 6 meses de dinero en 6 semanas si sabías dónde buscar y mantenías la boca cerrada al respecto. Tenía un buen equipo en ese entonces, un bote de 6 metros con un motor de lodo increíble que podía ir por cualquier parte, con una caja de madera personalizada para mi equipo que también servía de asiento. Tenía un par de lugares marcados en un mapa en mi cabeza, hacía más dinero que 3 tramperos legítimos juntos. El lugar donde ocurrió todo, si no sabías exactamente qué arroyo seguir, podrías perderte durante horas. Los viejos solían decir que algunas partes del Pantano Verde nunca habían visto un pie humano. Después de lo que pasó, les creo. Ese día comenzó como cualquier otro, me desperté a las 4 de la mañana, cargué el bote mientras tomaba café de gasolinera, fumaba Marlboro Reds y escuchaba la radio del clima advertir sobre tormentas vespertinas. Era el típico verano de Florida. Tenía mi sombrero de la suerte, una visera de Dale Earnhardt que gané en un juego de póker a un turista de Miami. Lo perdí esa noche, junto con todo lo demás. El agua estaba tan negra como el café, incluso de día no veías a los caimanes hasta que estabas justo encima de ellos. Tenía que ir a ciegas, por la forma en que se movía la línea cuando la tiraba. Mi viejo me enseñó a leer la línea como si fuera braille. Diferentes movimientos significaban cosas distintas. Un tirón suave probablemente era un caimán, un tirón fuerte podía ser una tortuga. Si no se movía, significaba que no había nada, o algo lo suficientemente grande como para ignorar el anzuelo. Encontré el primer problema alrededor del mediodía. Alguien había estado jugando con mis líneas, los anzuelos estaban vacíos y las marcas se habían movido. Podría haber sido otro trampero, pero los cortes eran incorrectos, demasiado rugosos, como si algo los hubiera desgarrado. Perdí unos $500 en equipo. Ahí fue cuando debí haberme ido, haber terminado el día, pero el orgullo te hace hacer cosas estúpidas, y el dinero te hace hacerlas aún más estúpidas. Pasé todo el día revisando puntos, me interné más y más en el pantano. Ya estaba anocheciendo cuando llegué a mi lugar favorito, un sitio profundo escondido detrás de 3 islas de cipresales. El lugar estaba lleno de viejos caimanes de 3 metros que no habían visto suficientes humanos como para tenerles miedo. Una vez tuve un caimán de 3.6 metros en la línea, el más grande que había visto. Ese sitio solo me había pagado por mi primer camión. Encontré mi poste caído, la línea enredada como nunca antes. Al principio pensé que había sido el caimán, pero mirando más de cerca, me di cuenta de que algo más había jugado con ella. Pasé unos 20 minutos desenredándola, maldiciendo y matando mosquitos. Ya casi era de noche. La jugada inteligente habría sido volver al día siguiente, pero ya te he mencionado lo que el dinero hace a tu sentido común. Comencé a tirar de la línea, notando que el peso no era el del caimán que había enganchado. Era diferente, como cuando estás pescando y sabes que no es un tronco, sino un bocado real. El tirón era constante, controlado, como si me estuviera probando.
Tenía mi linterna frontal encendida, de esas viejas lámparas Rayovac que queman baterías de como si fueran caramelos. La luz alcanzó algo moviéndose bajo el agua. No eran los típicos reflejos de los ojos de un caimán. Esos ojos estaban más arriba, luego, una cabeza apareció. Todo lo que sabía sobre lo que vivía en esos pantanos se fue al infierno. Su cara era como si alguien hubiera intentado crear un lobo, pero solo hubiera visto uno en fotos. Su pelaje era oscuro, mojado con agua del pantano y algo más que luego entendí que era sangre. Sus ojos me clavaron la mirada, como un misil, no ojos de animal. Algo detrás de esos ojos estaba pensando, calculando. Luego hizo algo que todavía me persigue, levantó una mano, manos reales con dedos, y agarró mi línea. Sabía exactamente lo que hacía, cómo funcionaba el mecanismo, como si hubiera observado a personas tirar de las líneas antes. Solté la línea y agarré mi Browning, la tenía cargada con cartuchos Magnum de 3 pulgadas. Mi viejo siempre decía que es mejor tener demasiado rifle que poco, y vaya que tenía razón. El bicho se subió a un tocón de ciprés, el agua se escurría de su cuerpo como si fuera aceite. Medía entre 2.4 y 2.7 metros de altura, y su cuerpo estaba cubierto de músculos, pero no los músculos de un culturista. Eran músculos de trabajo, músculos de matar. Nos miramos por unos 5 segundos, luego sonrió. No como un perro enseñando los dientes, sino como alguien que sabe que va a arruinar tu vida y no puede esperar para empezar. Ahí fue cuando supe que no era solo un animal, que esta cosa tenía maldad, tenía propósito. Golpeó el bote como un tren de carga. El primer disparo pasó de largo, solo lo enfureció. El impacto casi nos volcó. Retrocedí, golpeé mi cabeza contra la parte trasera del bote, lo suficientemente fuerte como para ver estrellas. Me tuvo inmovilizado, una mano sobre el pecho. Sus garras atravesaron mi camiseta como si fuera papel, metiéndose en la carne de debajo. Esos ojos estaban a pocos centímetros de mi cara, amarillos, verdes, como el anticongelante viejo. Su aliento, la gente habla del olor a muerte, pero esto era peor, como carne podrida, cobre y algo que no puedo describir. Abrió la boca y produjo un sonido, no un gruñido ni un rugido, sino como si alguien tratara de hablar con la garganta equivocada. Todavía tenía la escopeta, pero estaba atrapada entre nosotros, no podía levantarla para apuntar. La otra mano del monstruo subió, las garras extendidas. Sabía que iba a ir por mi garganta. En lugar de retroceder, empujé hacia adelante, metí la boca del cañón bajo su mandíbula y apreté el gatillo. La explosión nos empujó a ambos hacia atrás. La sangre salió disparada, caliente y negra bajo la luz de la linterna. Pero el bicho no estaba muerto, me tenía sujeto del brazo derecho. Sus dientes estaban hundidos hasta los huesos, podía sentir cómo los aplastaba. Con la mano libre, logré cargar otro cartucho en la recámara. El segundo disparo lo alcanzó en el costado de la cabeza, el tercero le voló la parte superior del cráneo. Cayó de lado, arrastrándome con él, directo al agua negra. No recuerdo mucho después de eso. Perdí mi ojo cuando caí al agua, sus garras me rasgaron la cara. Mi brazo estaba prácticamente hecho pedazos desde el codo hacia abajo. Me habría desangrado si no hubiera tenido un torniquete en mi equipo. Mi viejo siempre decía que llevaras 2, uno para los problemas esperados y otro para los que no ves venir. Logré arrancar el motor y llegué hasta la rampa más cercana, justo cuando me desmayaba. Un tipo que pescaba en el lugar me encontró, llamó a una ambulancia. Les dije que fue un ataque de caimán. Lo creyeron, aquí hay suficientes para saber qué daños causa uno. O algo parecido. Estuve 2 semanas en el hospital, me hicieron 3 cirugías en el brazo, 2 en la cara. Los médicos seguían preguntando qué tipo de caimán podría hacer esos daños, pero yo me mantuve en mi historia. ¿Qué más podía decir? Volví 3 días después de que me dieron de alta. Mi brazo todavía estaba en cabestrillo y mi cara vendada. No encontré el lugar. Todo el pantano se veía igual, especialmente cuando estás dopado por los analgésicos. Encontré pedazos de mi trampa, algo de sangre en un tocón de ciprés, eso fue todo. Los caimanes habían hecho su trabajo. No quedaba nada. Perdí mi negocio de trampas después de eso, era difícil trabajar con una mano. Terminé conduciendo un camión para una cantera de roca hasta que me retiré.
Me volví bastante hábil haciendo las cosas con la mano izquierda. Es sorprendente lo que puedes hacer cuando realmente lo necesitas. La compañía de seguros lo declaró como un accidente laboral. Pagaron lo suficiente para cubrir la mayoría de mis cuentas médicas. Lo demás lo manejé vendiendo el equipo de mi viejo. Aunque guardé la Browning. La modifiqué para poder dispararla con una mano. Todavía la mantengo cargada con cartuchos Magnum de 3 pulgadas. Algunas personas preguntan por mis cicatrices, y les digo que fue un caimán, es más fácil así. Una vez, un guardabosques me preguntó, en voz baja, si alguna vez había visto algo extraño en el pantano verde. Le conté sobre unas huellas raras que encontré una vez. Asintió y no preguntó nada más, pero después de eso empezó a portar un arma más grande. Años después, escuché historias sobre otros sucesos en esa área, mutilaciones de ganado en el condado de Sumter, cazadores encontrando huellas extrañas que no coincidían con ningún animal conocido, guías de botes a motor perdiendo perros en áreas donde los caimanes nunca iban. Nadie encontró nada concreto. La naturaleza se encarga de todo en ese lugar. El pantano descompone todo eventualmente. Ahora tengo una placa de metal en la cabeza, justo donde golpeé la parte trasera del bote. Eso activa la seguridad del aeropuerto cada vez que paso. Los agentes de TSA siempre quieren saber qué me pasó. Les cuento diferentes historias cada vez: pelea de bar, accidente de coche, accidente industrial. La verdad es que nadie quiere escuchar la verdadera historia. Les incomoda. Les hace pensar en lo que podría estar allá afuera, en el agua oscura. Algunas noches, cuando el clima es el adecuado y mi brazo me duele más de lo normal, pienso en esa sonrisa, como si supiera algo que yo no sabía. Tal vez sí lo sabía, pero apuesto a que no sabía sobre ese tercer cartucho en la Historia 3. Nunca tuve la intención de terminar trabajando para el control de mosquitos del condado de Miami-Dade, pero los beneficios eran buenos y el pago por horas extra aún mejor. La mayoría de la gente piensa que solo nos dedicamos a conducir por ahí rociando químicos, pero en realidad hay mucha ciencia involucrada. Pasamos más tiempo tomando muestras de agua y monitoreando las poblaciones de mosquitos que haciendo cualquier otra cosa. Mi zona de trabajo cubría el borde oriental de los Everglades, más allá de los suburbios, donde los centros comerciales finalmente dejan paso a la hierba de sorgo. Llevaba unos 6 años en el trabajo cuando ocurrió lo que ocurrió. La curiosidad es que, si Diana no hubiera estado peleando con su novio esa noche, yo habría cambiado el turno con ella, como me pidió. Era finales de agosto, plena temporada de mosquitos. La temporada de lluvias había sido especialmente húmeda ese año, lo que significaba más agua estancada y más mosquitos que de costumbre. Estaba trabajando el segundo turno, monitoreando algunos de nuestros estanques de prueba más allá del canal L30. El sol acababa de ponerse, pero el aire seguía denso y pesado. Mi camiseta estaba empapada de sudor y los mosquitos se estaban divirtiendo a lo grande a pesar del repelente de alta resistencia. Los estanques de prueba eran pequeños cuadrados que habíamos excavado para monitorear los patrones de cría de los mosquitos. Eran lo suficientemente profundos como para contener agua, pero lo suficientemente bajos como para caminar a través de ellos. Cada uno tenía estacas metálicas que marcaban las esquinas, con cinta reflectante en la parte superior para que pudieras encontrarlos fácilmente. Había estado revisando los estanques durante horas, registrando los conteos de larvas y tomando muestras de agua. Recuerdo que miré mi reloj alrededor de las 8:30, pensando que solo me quedaban 3 estanques más por revisar antes de poder regresar. Las ranas estaban locas esa noche, su coro era tan ruidoso que apenas podía escuchar el tráfico de aerodeslazadores de la zona turística al norte, a pocos kilómetros de distancia. Un gran garzón azul me observaba desde un tocón cercano, probablemente esperando que yo agitara algún pez. El siguiente estanque estaba a unos 50 metros, atravesando un matorral denso de hierba de sorgo. Seguí mi ruta habitual, marcada por cintas rosas de survey amarradas a algunos tallos ocasionales. Mi lámpara frontal iluminaba los tallos de la hierba, creando sombras extrañas que hacían que mi percepción de la distancia se distorsionara. Probablemente los blancos de mis ojos brillaban por todo el repelente de insectos que me había limpiado de la frente. Noté que algo no estaba bien cuando llegué al estanque. Las estacas metálicas estaban dobladas, no solo una, sino todas las 4. Eso a veces ocurría cuando los caimanes se volvían territoriales, pero usualmente solo doblaban una o 2.
Hice una nota para reportarlo como mantenimiento y comencé a instalar mi equipo de muestreo. Fue entonces cuando me di cuenta de que las ranas habían dejado de croar. Cualquiera que haya pasado tiempo en los Everglades sabe que ese silencio repentino generalmente significa que algo grande se está moviendo. Pensé que probablemente era un caimán, pero el protocolo requería que hiciera ruido y anunciara mi presencia de todos modos. Golpeé mi barra metálica de muestreo contra la estaca un par de veces y grité: «Hola, voy pasando». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los aerodeslazadores distantes parecían amortiguados. Luego escuché algo moviéndose a través de la hierba de sorgo detrás de mí, no el sonido pesado que hace un caimán, sino algo más, como si algo alto estuviera caminando por allí. Los tallos se estaban aplastando, en lugar de ser empujados a un lado. Me giré lentamente, barriendo con mi lámpara frontal en un arco. El haz captó algo a unos 30 metros que me hizo quedarme congelado. Dos ojos me reflejaron de vuelta, amarillos y verdes, como los de un gato montés, pero mucho más altos que cualquier pantera de Florida. Estaban demasiado separados y la cabeza a la que pertenecían tenía una forma completamente diferente, más larga, como la de un pastor alemán que tuve cuando era niño. Mi primer pensamiento coherente fue que algún perro se había soltado, pero a medida que la figura avanzaba, esa idea desapareció. La cabeza estaba sobre un cuerpo que caminaba erguido, cubierto de un pelaje oscuro que se veía casi negro azulado bajo la luz de mi lámpara. Se movía con la gracia que ves en los animales cazadores, sus músculos de los hombros se movían bajo el pelaje mientras caminaba. La parte racional de mi cerebro se apagó. Había recibido todo el entrenamiento sobre encuentros con animales salvajes: hazte ver más grande, haz ruido, no corras, pero esas reglas parecían sin sentido mientras veía a esta cosa salir de la hierba de sorgo. Era alta, su cabeza estaba bien por encima de la hierba, que sabía que tenía al menos 2 metros de altura. Sus brazos eran largos, terminando en manos que parecían tener garras oscuras. Se detuvo al borde del estanque de prueba, la cabeza ligeramente inclinada mientras me observaba. Sus orejas eran puntiagudas y móviles, como las de un pastor alemán, se movían y se agachaban para seguir algo que no podía escuchar. Podía ver su pecho subir y bajar con resoplidos audibles, ver cómo su nariz se movía mientras olfateaba el aire. Mi mano seguía congelada sobre la barra de muestreo. Observaba mientras la mirada de la criatura se movía de mi rostro a la barra y luego a mi equipo de muestreo en el suelo. La inteligencia en esa mirada me golpeó más fuerte que cualquier característica física. Esta cosa estaba pensando, analizando, haciendo conexiones. Había estado conteniendo la respiración cuando finalmente tuve que inhalar. Las orejas de la criatura se volvieron hacia adelante ante el pequeño sonido. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí y su boca se abrió ligeramente, mostrando unos dientes caninos perturbadores. Luego hizo algo que todavía me cuesta explicar. Se agachó y levantó una de las estacas dobladas, dándole vueltas con sus manos, como si la estuviera examinando. La acción era tan humana que mi mente simplemente se negó a procesarla. La estaca se veía pequeña en su agarre, como un lápiz en las manos de un adulto. Sabía que debería correr, cada instinto me gritaba que me moviera, pero alguna parte más profunda de mi cerebro reconoció que estaba tratando con un depredador, uno que podía adelantarme fácilmente por un terreno que conocía mucho mejor que yo, así que me quedé quieto. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. La criatura dejó caer la estaca. El clan del metal golpeando otro metal me hizo saltar. Ese pequeño movimiento captó su atención y dio un paso hacia mí. Ahora podía olerla, un olor a almizcle, desagradable, mezclado con algo que me recordó a pelaje mojado. Abrió más la boca, mostrando dientes caninos sobredimensionados. Se acercó, cabeza ligeramente inclinada. Recuerdo pensar lo extraño que era darme cuenta de pequeños detalles, como las gotas de agua que se adherían a su pelaje, como sus pies dejaban huellas extrañas en el barro del estanque. Parecía estudiarme con la misma intensidad con la que había mirado la estaca. Luego, sin advertencia o razón aparente, simplemente se dio la vuelta y se alejó. No hubo una salida dramática, ni corrió ni saltó, solo se movió hacia la hierba de sorgo con una sorprendente gracia para algo tan grande. Los tallos apenas se movieron mientras pasaba, nada como el ruido estrepitoso de su llegada. En cuestión de segundos, había desaparecido. Me quedé allí unos 5 minutos, temeroso de moverme. Cuando finalmente lo hice, di un paso atrás, tropecé y caí,
dejando caer mi barra de muestreo. El ruido rompió el hechizo que me tenía paralizado. Tomé mi equipo y la barra y caminé tan rápido como pude de regreso a mi camión. No corrí, algo me decía que correr sería una mala idea. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de mi hermana Elena. Ella había estado tratando de comunicarse conmigo sobre la cirugía de rodilla de mamá, algo relacionado con la negativa de la cobertura de seguros. Me senté en el camión un rato, escuchando sus mensajes de voz cada vez más molestos, mientras los mosquitos chocaban contra las ventanas. El sonido familiar de su voz quejándose sobre Blue Cross Blue Shield de alguna manera me ayudaba a volver a la realidad. A la mañana siguiente, mi supervisor Ramón me llamó para preguntarme por los datos de muestreo no terminados, mientras tomaba mi café en la ventanita de la 137. Le dije que un caimán había dañado las estacas del estanque de prueba, que necesitaban reconfigurar ese sitio. Le mencioné esto mientras derramaba café sobre mis nuevas zapatillas. Él solo gruñó y dijo que enviaría mantenimiento. Esa tarde, justo después de discutir con Elena sobre dividir las facturas médicas de mamá, pedí un traslado a la zona oeste. La justificación en los papeles citaba el tiempo de viaje, lo cual no era del todo mentira. Además, quería mudarme con mi novia María a Kendall. Su madre cubana había estado sugiriendo indirectamente que viviéramos juntos desde hacía meses, y el contrato de arrendamiento de María terminaba en octubre. 2 semanas después, estaba aprendiendo las rutas alrededor de Blue Lagoon y el centro corporativo del aeropuerto, mapeando puntos de cría de mosquitos en zanjas de drenaje detrás de parques empresariales. Las horas extras eran mejores en esta zona de todas formas. Todos esos parques de oficinas necesitaban los informes de control de mosquitos para fines de seguros. Además, el lugar de María estaba más cerca de la nueva clínica de fisioterapia de mamá. Elena todavía me echa en cara que la dejé con todo el papeleo del seguro en la casa de mamá. La semana pasada, mientras discutíamos sobre si instalar aire acondicionado central, lo volvió a mencionar: desde que cambiaste de zona, lo hago todo yo. Solo me encogí de hombros y seguí recableando el antiguo termostato de mamá. Hay cosas que es más fácil no explicar. Historia 4. 16 de marzo de 1992, recuerdo la fecha exacta porque fue el día después de que mi hermano Danny regresó de Desert Storm. Mamá había organizado una gran fiesta de bienvenida en nuestra casa en Mariana, esa parte de Florida que nadie recuerda hasta que un huracán golpea. La mitad del condado apareció, probablemente porque mamá había hecho su famoso pastel de terciopelo rojo y el tío Jack trajo su licor ilegal. Danny no estaba realmente de humor para una fiesta, se cambió y se puso callado de una manera que incomodó a todos. Después de una hora de que la gente le agradeciera por su servicio y le hicieran preguntas estúpidas sobre Irak, desapareció hacia el campo trasero con un tarro de licor del tío Jack. Lo seguí porque, bueno, eso es lo que hacen las hermanas menores. Nuestra propiedad daba al área inundable del río Chipoule. Papá solía cultivar soja allí antes de que el banco se quedara con el tractor. Ahora estaba todo salvaje, lleno de árboles de goma dulce y arañas plátano lo suficientemente grandes como para atrapar pájaros. Teníamos un viejo puesto de caza que papá construyó cuando éramos niños, básicamente una caja de madera sobre pilotes que goteaba cada vez que llovía. Danny estaba sentado allí cuando lo encontré, con las piernas colgando, como solíamos hacer antes de que se enlistara. Subí y me senté a su lado, robándole un sorbo de su licor. Los ranas cantaban tan fuerte que casi no se oía la fiesta en la casa. ¿Recuerdas cuando solíamos acampar aquí?, me preguntó. Su voz era diferente ahora, más áspera, como si hubiera estado haciendo gárgaras con arena. Asentí. Pasamos veranos enteros en ese puesto leyendo cómics y pretendiendo que éramos vigías para algún ejército secreto. La ironía de eso me golpeó fuerte en ese momento. Vi algo raro allí, dijo de repente. Cosas que no tienen sentido a plena luz del día. No sabía qué decir, así que simplemente tomé otro sorbo. La luna estaba casi llena, convirtiendo el campo crecido en plata, y el musgo español se balanceaba en los árboles como el cabello de viejas. Fue entonces cuando lo escuchamos, un extraño ruido de arrastre proveniente de la dirección del río. Danny se quedó completamente quieto, me refiero completamente, incluso su respiración se volvió superficial, como si intentara desaparecer. Al principio pensé que era un oso, los teníamos de vez en cuando que subían desde el río a robar los cultivos de papá, pero esto sonaba diferente.
Luego algo alto se movió entre las hierbas a la altura de nuestro pecho. La luz de la luna iluminó su pelaje, oscuro, pero no negro, más bien como el color de las hojas de tabaco secas. Su cabeza estaba a la altura de la base de nuestro puesto, a unos 2,5 metros del suelo. La mano de Dani se apretó sobre mi brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. Empecé a decir algo, pero él negó con la cabeza. Su otra mano ya estaba en su cinturón, donde todavía llevaba su cuchillo de combate. La criatura se detuvo directamente debajo de nosotros. Podía escuchar su respiración, un jadeo lento y pesado. Su cabeza se inclinó hacia atrás, la nariz y las facciones faciales se movían. Tenía un hocico largo, parecido al de un lobo, con orejas robustas y puntiagudas, rematadas con largos mechones de pelo. Luego levantó sus manos y agarró el poste de soporte de nuestro puesto. Toda la estructura crujió. Sentí a Dani tensarse a mi lado, su mano con el cuchillo temblaba. La criatura se subió ligeramente, solo lo suficiente para que su rostro estuviera a la altura de nuestros pies. Tan cerca, podía olerla. No es un olor que pueda describir fácilmente, simplemente no olía natural y apestaba tanto que sentí bilis en mi garganta. Sus ojos captaron la poca luz de la luna y se iluminaron con un amarillo brillante. Dani fue el primero en moverse. En un solo movimiento, lanzó el tarro de vidrio tan lejos como pudo hacia el campo. El vidrio se rompió en la oscuridad. La cabeza de la criatura se giró hacia el sonido, las orejas erguidas, pero no se fue. En su lugar, se subió un poco más. El marco del puesto crujió bajo su peso añadido. Esas manos, todavía tengo pesadillas con esas manos, agarraron el borde de la plataforma. Vi las garras clavándose en la madera, dejando profundas marcas. Dani me empujó detrás de él, con el cuchillo afuera. La cabeza de la criatura se elevó por encima del borde de la plataforma. Tan cerca, pude ver cada detalle, la forma en que su pelaje caía en extraños patrones, el tamaño de sus dientes, la pura malicia demoníaca en sus ojos. Abrió la boca. Lo que salió de ella fue algo para lo que no estaba preparado, un sonido como si alguien intentara formar palabras. El ruido hizo que toda mi estructura ósea vibrara desde adentro. El entrenamiento de combate de Dani entró en acción. Se lanzó hacia adelante con el cuchillo, apuntando a uno de los ojos de la criatura. Pero se movió más rápido, imposiblemente rápido. Una mano soltó la plataforma y atrapó la muñeca de Dani como si detuviera el golpe de un niño. Grité, no por miedo exactamente, sino por la rabia de ver algo amenazar a mi familia. Agarré una de las viejas cañas de pescar de papá que teníamos allí y la golpeé con todas mis fuerzas contra la cabeza de la criatura. La caña se rompió, la criatura apenas pareció notar, pero giró esos ojos hacia mí y en ese momento entendí lo que Dani quería decir sobre ver cosas que no tienen sentido a plena luz del día. Había algo en esos ojos que no pertenecía a este mundo, algo que debería estar en el infierno, de donde vino. Soltó la muñeca de Dani y retrocedió un poco, la cabeza inclinada, como si estuviera considerando algo. Dani se arrastró hacia atrás, empujándome hacia la escalera improvisada en la parte trasera del puesto. Luego la criatura hizo algo que aún no puedo explicar. Alcanzó la plataforma y levantó un pedazo de la caña de pescar rota. Esos largos dedos lo voltearon, examinándolo como lo haría una persona. Luego me miró directamente, deliberadamente, rompió el pedazo por la mitad. El mensaje fue lo suficientemente claro. Soltó la plataforma y saltó de nuevo al suelo. El puesto osciló peligrosamente. En lugar de irse, simplemente se quedó allí, observándonos. Su altura era aún más evidente ahora, de pie completamente erguido, sus hombros apenas por debajo de nuestros pies. Permanecimos congelados así, como si hubiera pasado una eternidad. Finalmente, la criatura se giró y caminó hasta el borde del campo. En la línea de los árboles, se agachó en 4 patas y desapareció en la oscuridad. Ninguno de nosotros se movió por un largo rato. Los grillos habían guardado silencio, pero lentamente comenzaron a cantar de nuevo. Finalmente, Dani habló. Como dije, raro. Bajamos y regresamos a la casa con las piernas temblorosas. La fiesta seguía, el tío Jack contando las mismas historias que siempre contaba cuando estaba borracho. Mamá discutía con la tía Susan sobre las recetas de ensalada de papa.
Nadie pareció notar que habíamos estado fuera. Dani se fue 3 días después, se alistó para otro tour sin decirle a nadie. Mamá lloró durante una semana. A veces nos enviaba cartas, pero nunca mencionó esa noche. La última llegó desde Afganistán en 2010. Después de eso, solo recibimos una bandera y muchas preguntas con respuestas clasificadas. Yo todavía vivo en Mariana, enseñando biología en la secundaria. La antigua granja se desarrolló en un suburbio después de que papá falleciera. Derribaron el puesto de caza y rellenaron los puntos bajos cerca del río. A veces conduzco hasta allí durante mi hora de almuerzo, estacionando al final de una calle sin salida que solía ser nuestro campo de soja. El mes pasado, uno de mis estudiantes entregó un trabajo sobre la fauna local. Había entrevistado a su abuelo, que trabajaba de seguridad en el Hospital Estatal de Florida en los años 80. Le contó sobre algo que vio una noche cerca del río, algo alto caminando en 2 patas que no debería haber estado allí. Los detalles coincidían perfectamente. Cuando me preguntó qué pensaba que era, simplemente me encogí de hombros y le di una. Al día siguiente encontré marcas de garras en un árbol fuera de la ventana de mi aula. Eran frescas, a unos 2,5 metros de altura, lo suficientemente profundas como para exponer la madera pálida debajo de la corteza. Toqué una de las marcas y pensé en Dani, en la forma en que algunos recuerdos no desaparecen, sin importar lo mucho que intentes olvidarlos. Ahora, tomo mis descansos en la sala de profesores, y cada 16 de marzo, dejo un tarro de licor del tío Jack en la línea de nuestra antigua propiedad. Siempre está roto al día siguiente, en exactamente 4 piezas, dispuestas en una formación ordenada. Historia 5. La Torre Citrus en Claremont no es precisamente un destino turístico en estos días, pero aún disfruto mantener a esta vieja dama. Llevo 23 años siendo el gerente de instalaciones aquí, viendo cómo las colinas circundantes y los huertos de cítricos han ido cediendo poco a poco a los desarrollos residenciales y los centros comerciales. Hoy en día, la mayoría de las personas que pasan por la US 27 ni siquiera notan nuestra sentinela de 226 pies de concreto, a menos que estén perdidos o buscando el Dunkin' Donuts cercano. El trabajo me va bien, especialmente desde que María falleció hace 5 años. El silencio ayuda, la mayoría de los días, soy solo yo, mi termo de café con leche y el zumbido constante de los antiguos aires acondicionados que requieren más atención de la que valen. El número de turistas cayó hace años, pero aún recibimos a algunos visitantes que quieren ver la puesta de sol desde la plataforma de observación. A veces incluso se impresionan con las fotos vintage que he coleccionado de los días de gloria de la torre en los años 50. Mi pequeña compañera en todo esto es Peppa, una mezcla de Schnauzer y Terrier que adopté del refugio de animales del condado de Lake hace 3 años. Tiene más problemas de salud que mi vieja camioneta Chevy, incluida una pata dañada y bronquitis crónica que la hace toser como si tuviera una bola de pelo, pero es buena compañía. La mayoría de las tardes, después de cerrar, caminamos por la carretera de servicio que pasa detrás de la torre. Esta conecta con algunos huertos de cítricos abandonados que están siendo reclamados lentamente por las palmetas y las vides de uva salvaje. Ese martes de finales de septiembre comenzó bastante normal. Habíamos tenido uno de esos típicos días de otoño en Florida, lluvia por la mañana seguida de la humedad de una sauna que finalmente se rompió alrededor del atardecer. Ese tipo de noche en la que puedes oler las flores de naranja mezclándose con el aroma terroso del limón mojado. Acababa de terminar mis chequeos de fin de día y caminaba con Peppa por nuestra ruta habitual cuando empezó a comportarse de manera extraña. Ahora, Peppa generalmente se mueve a paso de miel fría, pero algo le había llamado la atención. Sus orejas se pusieron alerta, miró hacia el viejo cercado de alambre que separa la propiedad de la torre del huerto abandonado. Pensé que tal vez había visto uno de los armadillos que siempre destrozan el suelo alrededor de las palmetas. Fue entonces cuando hizo algo completamente fuera de su carácter. Se deslizó por un hueco en la cerca antes de que pudiera tomar su correa. Llamé tras ella, pero simplemente desapareció en la maraña de vegetación. Lo único que oía era su tos cada vez más débil. Murmuré algunas maldiciones en español que había aprendido de la abuela de María y busqué una forma de pasar. El hueco era demasiado pequeño para mí, así que tuve que caminar unos 50 metros hasta donde la cerca se había colapsado parcialmente por un roble que cayó sobre ella durante el huracán Irma. El sol ya casi se había puesto, pero aún había suficiente luz filtrándose a través del dosel de los robles para ver. El aire estaba cargado de mosquitos y el olor a cítricos podridos de la fruta caída.
Seguí el sonido de la tos de Peppa, empujando las palmetas que dejaban arañazos en mis brazos. El huerto se abrió en una zona baja donde el agua se acumula después de las lluvias fuertes. El suelo aún estaba embarrado por la tormenta de la mañana, y mis botas de trabajo se hundían en el barro con cada paso. El musgo español colgaba como cortinas grises de las ramas del roble, y a lo lejos, un limquín hacía su alocada llamada. La luz empeoraba, así que saqué la linterna del teléfono. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Los sonidos habituales de la tarde, las ranas, los insectos, todo se había quedado en silencio. Incluso el limquín se había callado. El único sonido era mi propia respiración y el sonido de mis botas en el barro. Vi algo moverse a unos 6 metros, una figura oscura que inicialmente tomé por una rama caída, pero luego se movió nuevamente, y me di cuenta de que era mucho más grande que cualquier rama. Mi primer pensamiento fue un oso, pero estábamos demasiado lejos de cualquier cuerpo de agua real. Al levantar el teléfono para mirar mejor, el haz de luz iluminó lo que parecía ser un pelaje negro y espeso. Mi mente pensó en un oso negro, lo cual sería raro pero no imposible en esta zona. Entonces, la figura empezó a levantarse, y a medida que lo hacía, me di cuenta de cuán alta era. Mi mente no lograba procesar lo que estaba viendo. Tenía pelaje negro, un pecho ancho, con brazos largos que terminaban en lo que parecían ser manos. La cabeza descansaba sobre un cuello grueso, con forma algo similar al de un mastín, pero más grande, con un hocico largo y orejas puntiagudas que se movían independientemente como las de un pastor alemán. Me quedé allí, mirando, la luz de mi teléfono apenas cortando la oscuridad. Mi cerebro no lograba procesar lo que veía. Nada de mi experiencia me había preparado para esto. La criatura me miró hacia abajo con unos ojos amarillos y claros que parecían estudiar cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando oí la tos característica de Peppa. Ella estaba acostada de lado en el barro, enredada en vides de uva, miraba a la criatura con la cola pegada contra su cuerpo. La cabeza de la criatura giró hacia ella y vi cómo sus fosas nasales se ensanchaban mientras olía su aroma. Quería correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Luego, la cabeza de la criatura se giró de nuevo hacia mí con una velocidad imposible y sentí, más que oí, un gruñido que parecía vibrar en mi pecho. Su aliento golpeó mi cara, una ráfaga caliente y húmeda que olía a muerte y carne podrida. Un par de orejas puntiagudas se giraron hacia adelante, enfocándose en mí como platos satelitales. La cara de la criatura se contorsionó en lo que solo puedo describir como una sonrisa, pero no había nada amistoso en ella. Era la clase de expresión que un gato le daría a un ratón acorralado. En ese momento, estaba seguro de que iba a morir. Mi mente giraba entre la negación y la aceptación. Esto no podía ser real, pero estaba sucediendo de todos modos. Pensé en quién alimentaría a Peppa, quién se encargaría de la torre, si alguien siquiera notaría que me faltaba unos días. Luego, la cabeza de la criatura giró ligeramente y vi cómo sus orejas se movían hacia algo en la distancia. Podía oír voces, el guardia de seguridad de la noche debe de haber comenzado su ronda. Los ojos de la criatura se entrecerraron y me miró de nuevo, con lo que parecía frustración o molestia. Lo que sucedió después es aún difícil de procesar. La criatura se inclinó hacia Peppa y encontré mi voz, no, salió como un croar desesperado, pero algo en mi tono hizo que la criatura se detuviera. Giró su enorme cabeza hacia mí de nuevo y, por un momento, nuestros ojos se encontraron. Había inteligencia en esos ojos, cálculo y algo más que aún no puedo definir. Luego ambos oímos el sonido distintivo del carrito de golf del guardia de seguridad arrancando. Las orejas de la criatura se aplastaron contra su cráneo y soltó un sonido que nunca olvidaré, un gruñido resonante que parecía pasar por alto mis oídos y vibrar directamente en mis huesos. En un movimiento fluido, se giró y se lanzó a la oscuridad. El movimiento fue tan poderoso que gotas de agua se dispersaron desde las ramas del roble. Luego desapareció, dejando solo el sonido de las ramas que se rompían y el follaje que se movía. Corrí hacia adelante y levanté a Peppa, sin preocuparme por las espinas que rasgaban mis brazos. Ella temblaba, pero, por lo demás, parecía no haberse lastimado. Al darme la vuelta para irme, el haz de mi linterna iluminó algo en el barro, una sola huella, ya llena de agua. Era más grande que mi bota y mostraba marcas de garras al final de cada dedo. El guardia de seguridad nos encontró unos minutos después, atraído por el alboroto.
Rick ha trabajado el turno de noche en la torre casi tanto tiempo como yo, y no es el tipo de persona que hace preguntas innecesarias. Simplemente miró mi ropa cubierta de barro, mis brazos sangrientos y la forma temblorosa de Peppa, y luego dijo, ¿quieres que llame a alguien? Sacudí la cabeza. Solo me perdí en la oscuridad buscando a mi perro, dije. Asintió, pero podía decir que no me creía. La cosa es que no me importaba. Envié mi renuncia al día siguiente. 23 años de recuerdos y rutina terminaron con un correo electrónico de 2 frases. Empaqué mi escritorio mientras la niebla matutina aún cubría las colinas. Algunas cosas no se pueden superar. Hoy en día, Peppa y yo vivimos en un pequeño apartamento en Tampa, más cerca de mi hermana. Encontré trabajo como gerente de mantenimiento en uno de los grandes complejos de condominios en la bahía. El sueldo es mejor y lo más peligroso que encuentro es el ocasional inquilino enojado que se queja de su aire acondicionado. A veces paso por la torre de camino a visitar amigos en Orlando. La vieja dama sigue allí, observando lo que queda de los huertos. Están construyendo casas en ese terreno trasero ahora, casas de diseño similar con pequeños jardines y piscinas comunitarias. Parte de mí quiere detenerme a advertirle a alguien sobre lo que hay allí, en esos pocos parches restantes de la Florida salvaje, pero sé que es mejor no hacerlo. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, enterradas bajo el progreso y el pavimento, como todos los otros viejos secretos de la Florida. Aún pienso en esos ojos a veces, esa inteligencia detrás de ellos me hace preguntarme qué más está ahí, oculto en los espacios que no hemos pavimentado aún, pero no busco respuestas. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Historia 6. Sin preguntar, mi sobrina Maya fue la razón por la que comencé a practicar geocaching. Le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 11 años, y su médico recomendó ejercicio regular para ayudar a controlar su azúcar en la sangre. El problema era lograr que una preadolescente se interesara en cualquier tipo de actividad física que no involucrara una pantalla. Luego, un día, mientras navegaba por TikTok, descubrió a personas buscando tesoros utilizando coordenadas GPS. De repente, nuestros fines de semana adquirieron propósito. Nuestra búsqueda ese sábado comenzó como cualquier otra. Maya tenía su teléfono, su kit de pruebas y suficientes bocadillos como para sobrevivir a un pequeño apocalipsis. Yo tenía agua, repelente de insectos y mi lista de reproducción habitual de reggaetón de los años 90, que Maya aseguraba que era vergonzosa. Ya habíamos encontrado 2 caches esa mañana, uno detrás de un Publix en Palmetto Bay y otro cerca de Deering Istad. El tercer conjunto de coordenadas nos llevó a un área cerca de Old Cutler Road, uno de esos viejos vecindarios de Miami donde los árboles de banyan forman túneles sobre la calle y muchas de las casas aún tienen daños del huracán Andrew. El cache, supuestamente estaba escondido cerca de un vivero de plantas abandonado que había cerrado hace años. Estacionamos a lo largo de la carretera cerca de un cartel de "Se vende", que había envejecido hasta volverse ilegible. La entrada del vivero estaba bloqueada por una cadena oxidada, pero la cerca había sido derribada hace tiempo por tormentas o vándalos. Maya se revisó el azúcar mientras yo recogía nuestras cosas. Buenos números hoy, tío Ramón, dijo, ya tocando su aplicación de geocaching. La propiedad era más grande de lo que parecía desde la carretera. La vegetación densa había reclamado la mayor parte de ella, pero aún se podían ver los restos del antiguo negocio, caminos de concreto agrietados por raíces, casas de sombra derrumbadas cubiertas de enredaderas, pilas de macetas de plástico en descomposición. La humedad era brutal, incluso para los estándares de Miami. Los mosquitos no nos dejaban tranquilos, a pesar del repelente. Según el teléfono de Maya, el cache estaba hacia la parte trasera de la propiedad. Seguimos lo que quedaba del camino principal, sorteando ramas caídas y esquivando telas de arañas tejedores de orbes dorados que colgaban entre los árboles. El lugar tenía ese olor distintivo de abandono del sur de Florida, moho, plantas podridas y un toque de aire salado proveniente de la bahía. Maya estaba en su elemento, relatando hechos sobre hallazgos anteriores y su creciente colección de etiquetas rastreables. Había comenzado a aprender español solo para poder leer las notas en los registros dejados por los geocachers cubanos. Yo prestaba media atención, más concentrado en estar atento a serpientes o tablones sueltos. El camino se abrió en lo que debía ser la principal área de cultivo. Filas de mesas de concreto se extendían hacia la maleza, la mayoría agrietadas o cubiertas por filodendros agresivos.
Los restos de un sistema de riego colgaban por encima, como telas de araña abandonadas. Debe estar por aquí, dijo Maya, frunciendo el ceño mientras miraba su teléfono, como si estuviera a unos 6 metros. Se dirigió hacia una de las mesas, mientras yo revisaba otra. El cache debía ser una caja de munición de tamaño mediano, no pequeña, pero tampoco exactamente obvia. Estaba registrando una masa de bambú pintado cuando el kit de pruebas de Maya comenzó a pitar, alerta de bajo nivel de azúcar. Ella suspiró dramáticamente y se sentó en una sección relativamente limpia de concreto para sacar sus tabletas de glucosa. 5 minutos, dijo, ya desenvolviendo las tabletas de color naranja que odiaba. Seguí buscando mientras ella esperaba que sus números subieran. La humedad hacía que mi camiseta se pegara a mi espalda, y mis gafas se empañaban constantemente. Cuando me las quité para limpiarlas por 100ª vez, noté algo raro en una de las mesas de concreto, a unos 9 metros de distancia. Las plantas que crecían sobre ella parecían moverse de manera extraña, desplazándose contra la brisa en lugar de con ella. Volví a ponerme las gafas y me acerqué. El movimiento se detuvo, pero ahora pude ver que lo que había tomado por una masa de plantas en realidad era algo oscuro y sólido, como una sombra, pero más sustancial. La forma no coincidía con ningún animal que conociera, tal vez un oso, pero no había osos en el sur de Miami desde hacía 100 años. Di un paso más. La forma se movió, firme, como un helecho, pero vertical. Al elevarse, me di cuenta, con una extraña calma, que estaba mirando algo cubierto de pelo, oscuro y casi iridiscente a la luz filtrada. La cabeza se levantó al final, larga y puntiaguda, como la de un pastor alemán, pero más grande, con orejas que giraban independientemente mientras seguían cada pequeño sonido. Estaba de pie, erguido, equilibrado sobre patas que se doblaban como las de un perro, con brazos largos complementados por manos enormes y dedos huesudos, cada uno rematado con una garra afilada. Lo que realmente me perturbó fue la forma en que esta criatura se movía. Se desplazaba como un hombre, pero simplemente no era un hombre, no a menos que alguien se hubiera alquilado un traje de hombre lobo y estuviera esperándonos aquí. Mi pie golpeó un trozo de maceta rota, enviándolo a deslizarse sobre el concreto. La cabeza de la criatura se giró hacia el sonido y pude ver claramente su rostro. Los ojos eran ámbar, casi dorados, y absolutamente, esto no era un animal actuando por instinto. Había una clara intención detrás de ello. La voz de Maya cortó mi parálisis, lo encontré, debajo de esa rama. Tío, ¿qué estás mirando? Las orejas de la criatura se giraron hacia su voz, pero sus ojos seguían fijos en mí. Quería decirle a Maya que corriera, que se quedara atrás, que hiciera algo, pero gritar no parecía la mejor idea en ese momento. Observé cómo sus fosas nasales se abrían y cerraban, oliendo y muestreando el aire. Su cabeza se inclinó ligeramente, casi de manera inquisitiva. Luego, el kit de pruebas de Maya comenzó a pitar nuevamente, señal de que sus niveles eran normales. El sonido parecía romper el momento que estaba sucediendo. Los labios de la criatura se curvaron hacia atrás, mostrando dientes que parecían sacados de una exposición en un museo. Dejó escapar un bajo gruñido y comenzó a retroceder lentamente, meticulosamente. Finalmente sentí la oportunidad de decir algo. Maya, quédate donde estás, logré decir, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. ¿Es una serpiente? Comenzó a moverse hacia mí. No, solo quédate ahí un momento. La criatura retrocedió hasta el borde del claro. Me miró una última vez, y juro que se veía divertida de mi reacción. Luego simplemente dio la vuelta y caminó hacia la maleza. No hubo ruidos, ni salida dramática, simplemente se desvaneció entre un suspiro, entre un aliento y el siguiente. Maya estaba junto a mí antes de que pudiera detenerla. ¿Qué mirabas? También encontró el cache. Está en una maceta rota y alguien dejó una tarjeta de Pokémon muy chida dentro que definitivamente voy a intercambiar. Me quedé allí, mirando el lugar donde la criatura había desaparecido. Las plantas ni siquiera estaban alteradas. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría ningún signo de que hubiera estado allí. Tío, ¿estás teniendo un derrame? Porque sé cómo son los síntomas, los aprendimos en clase de salud y estás actuando raro. Sacudí la cabeza. Lo siento, solo pensé que vi algo interesante. Muéstrame esa tarjeta de Pokémon.
Ella comenzó a explicar por qué ese Charizard era especial mientras caminábamos de vuelta al auto. Yo seguía mirando por encima de mi hombro, pero no había nada que ver, excepto plantas y concreto roto. El siguiente fin de semana, Maya quería regresar para encontrar más caches en esa zona. Inventé una excusa sobre tener que ayudar a su abuela con algo. Comenzamos a buscar en M.A. Hammett Park en su lugar, amplio y abierto, con mucha gente alrededor. Maya se quejó de que no era tan emocionante. Más tarde, traté de investigar la historia del vivero por curiosidad. Resulta que cerró en los años 80 después del huracán Andrew. La propiedad había cambiado de manos varias veces, pero nunca se había redeveloped. El dueño actual era una LLC con sede en Panamá. Lo más interesante que encontré fue un viejo artículo sobre variedades inusuales de orquídeas que desarrollaron, nada sobre animales extraños o personas desaparecidas que pudiera explicar lo que vi el mes pasado. El endocrinólogo de Maya dijo que sus niveles de A1C eran los mejores que había tenido desde el diagnóstico. Ella acredita nuestras aventuras de geocaching. Ya hemos encontrado 67 caches y está planeando más búsquedas. A veces aún pregunta sobre regresar al vivero. Yo le digo que ya se han encontrado todos los buenos caches allí. Ayer, estaba ayudando a mi hermana a limpiar su garaje cuando encontré el cuaderno de registros de Maya del verano pasado. Ella había anotado detalles sobre cada cache, incluido el del vivero. Al final de esa entrada, dibujó algo en el margen, un boceto rudimentario de lo que parecía un perro grande, de pie sobre sus patas traseras. Debajo había escrito, tío, cosa interesante. Cerré el libro y se lo pasé a Maya, que estaba revisando sus viejas medallas de Girl Scout cerca. Miró la página y sonrió. Sabía que viste algo raro ese día. Eres un mentiroso terrible, tío. Le dio un golpe al libro y lo metió en su pila de cosas para guardar, luego volvió a discutir con su madre sobre si guardar sus cintas de la feria científica. El siguiente fin de semana insistió en que probáramos el geocaching de noche. Se llama night caching, tío, la gente lo hace todo el tiempo. Le dije que se quedara con las búsquedas diurnas hasta que tuviera 30. Historia 7. El primo de mi tía Lucia, Kim, era el tipo de desastre que solo una familia de Miami puede crear. Todo empezó con el tío Rafael emborrachándose y tratando de pelear con el DJ porque estaba poniendo canciones de Marc Anthony en lugar de Pitbull. Luego, tía Carmen tuvo un ataque de nervios porque alguien compró flan en Publix en lugar de usar su receta. Para la medianoche, la mitad de la familia ya no se hablaba con la otra mitad. A mí no me importaba nada de ese drama, solo quería pasar la noche sin que mi mamá me preguntara por qué dejé el programa de enfermería en la Universidad Internacional de Florida. Me escabullí durante el corte de la torta, tomé una botella del buen ron de tía Carmen y decidí caminar hasta la casa de mi amigo Mike. Él vivía en uno de esos barrios antiguos de Yalea, donde cada casa tiene luces de Navidad de diferentes colores durante todo el año y todos tienen al menos 3 gallos. No estaba tan lejos, solo 1 milla, pero caminar por Miami de noche no es lo más inteligente, especialmente no con zapatos alquilados que costaban más que mi pago del carro. Las aceras estaban agrietadas por las raíces de los árboles de banyan y las luces de la calle parpadeaban debido a la tormenta eléctrica que venía desde los Everglades. Corté por el estacionamiento del Club Velvet Row, que estaba abandonado. El club había cerrado años atrás después de un escándalo de lavado de dinero, y ahora era solo un enorme edificio rosa con ventanas tapiadas y letreros descoloridos prometiendo las mejores noches de salsa del condado de Dade. El estacionamiento era enorme, se extendía hasta un canal que lo separaba de un terreno no desarrollado. Había carritos de compras del sedanos de al lado regados por todas partes, y mis zapatos seguían atascándose en botellas rotas y esos pequeños tubos plásticos que la gente usa para fumar crack. Iba a la mitad del estacionamiento cuando mi teléfono se apagó. Al principio pensé que era solo un charco de la lluvia anterior, pero cuando levanté el pie, mi zapato quedó rojo. Había un rastro de sangre que llevaba detrás de uno de esos grandes contenedores industriales. Debí haber seguido caminando, haber llamado un Uber o haber regresado a la calle principal, pero el ron me hacía sentir invencible y pensé que tal vez alguien estaba herido y necesitaba ayuda. 3 años de escuela de enfermería tenían que servir para algo, ¿no? Seguí el rastro usando la pantalla apagada de mi teléfono por la poca luz que daba. La sangre definitivamente era sangre, ya podía olerla. Me llevó hasta el hueco entre el contenedor y la pared trasera del edificio.
Algo se movía en ese espacio. Escuché ruidos húmedos, como si alguien estuviera mordiendo un mango muy jugoso. ¿Estás bien?, grité. El sonido se detuvo. Algo se movió en la oscuridad. Vi el pelo primero, oscuro, casi azul, bajo la extraña luz de mi teléfono. Luego, un hombro subió, y subió, y subió. La cabeza se giró hacia mí, larga y puntiaguda como el cruce de un pastor alemán que solía tener, pero más grande, mucho más grande. Su boca estaba roja, no solo alrededor de los bordes, sino goteando. Lo que sea que estuviera comiendo ya casi no quedaba, solo restos de tela y lo que parecía parte de un zapato, esparcidos en el suelo. Un reloj brillaba entre los restos, uno de esos Rolex falsos que venden en el mercado de pulgas de la calle 49. Me quedé ahí, mis estúpidos zapatos alquilados plantados en una mezcla de sangre y agua de lluvia sucia, observando cómo esta cosa se desplegaba desde detrás del contenedor. Primero se movió en 4 patas, luego se levantó sobre sus patas traseras. Esta cosa tenía manos reales, con dedos largos que se aferraban al borde del contenedor, dejando manchas rojas sobre el metal oxidado. La luz de seguridad en la esquina del edificio se encendió justo en ese momento, inundando el área con luz fluorescente. La criatura no corrió ni se asustó, solo me miró, con la cabeza ligeramente inclinada. La sangre goteaba de su barbilla sobre su pecho. El pelaje allí estaba apelmazado y pegajoso. Ahora podía ver sus ojos claramente, eran marrones, casi ámbar, y absolutamente enfocados en mí. No eran ojos de animal, eran ojos humanos, pero eso no podía ser correcto. La última vez que revisé, ningún humano se veía como un lobo bajo esteroides. Mi cuerpo comenzó a temblar tanto que dejé caer la botella de ron, que se rompió en el concreto, y el olor a alcohol se mezcló con el sabor metálico de la sangre. Las orejas de la criatura se movieron al sonido, su cabeza bajó y vi cómo los músculos se tensaban en sus hombros. Corrí. No recuerdo haber decidido moverme, mi cuerpo simplemente reaccionó. Giré y corrí hacia la calle, los zapatos alquilados chocando contra el concreto. Detrás de mí escuché algo golpear el suelo, el sonido de un peso pesado aterrizando en 4 patas. El estacionamiento parecía interminable. Mis pies seguían resbalando en los charcos y cada carrito de compras parecía una barrera. Podía escuchar cómo se acercaba, no corriendo, pero moviéndose rápido, con una respiración constante, como si esta fuera una persecución casual. Llegué a la entrada del estacionamiento y giré hacia la calle, sin siquiera mirar por los coches. Un claxon sonó cuando alguien esquivó alrededor de mí. No me detuve. La calle estaba vacía, excepto por unos tipos afuera de la cafetería 24 horas en la esquina. Estaban demasiado ocupados discutiendo sobre béisbol para notar que pasaba corriendo con los zapatos llenos de sangre. Sentí algo rozar mi espalda, el toque más ligero, como si alguien estuviera tratando de golpearme el hombro. Un aliento caliente tocó mi cuello. Grité y me lancé hacia adelante, rodando sobre el jardín de alguien. Mi vestido alquilado se rasgó en una palma ornamental. Cuando miré hacia arriba, la criatura había desaparecido. Simplemente se fue, sin dejar rastro, en la tranquila calle. Los chicos en la cafetería seguían discutiendo, y en algún lugar, un gallo cantaba aunque no estaba cerca del amanecer. Me quedé allí, en la hierba mojada, mi vestido arruinado y mis zapatos cubiertos de sangre, hasta que mi corazón dejó de intentar estallar de mi pecho. Un gato se acercó a olfatearme, completamente despreocupado. Finalmente, la tormenta rompió, lloviendo con fuerza y lavando la sangre de mis zapatos en la alcantarilla. Caminé hacia la cafetería y usé su teléfono para llamar a Mike. Me encontró sentada en el mostrador, tomando café con leche, con las manos temblando. «Jesús, ¿qué te pasó?», preguntó. Abrí la boca para contarle, pero la cerré. ¿Qué iba a decir? Solo moví la cabeza y le pedí que me llevara a casa. A la mañana siguiente, las noticias informaron que habían encontrado restos de un hombre detrás del viejo Velvet Road. Lo culparon a los coyotes, aunque los coyotes no suelen cazar en áreas urbanas. El muerto resultó ser un agente de fianzas que estaba trabajando en un caso. Nunca encontraron la mayoría de su cuerpo. Tiré los zapatos y le dije a mi mamá que los había arruinado bailando. Ella estaba feliz de que hubiera aparecido a la fiesta, al menos. Volví a inscribirme en las clases de enfermería al semestre siguiente.
Pensé que si iba a toparme con lo aterrador, mejor que me pagaran por ello. La semana pasada estaba trabajando en el turno de noche en el hospital HAA cuando trajeron a un viejo cubano que lo habían encontrado atrás de sedanos. Antes de desmayarse, seguía hablando de un gran perro que caminaba como hombre. Las otras enfermeras se rieron. Todos saben que los abuelos adoran contar historias aterradoras, pero vi sus ojos cuando habló de ello, vi cómo temblaban sus manos, y noté las marcas en su hombro, 4 cortes largos, como si alguien hubiera intentado golpearlo, pero falló. Me cambié al turno de día después de eso. Le dije a mi supervisora que era para terminar mi carrera. Ella me creyó, pero a veces la veo mirándome raro, como si supiera que estoy mintiendo. Está bien. Mejor que contarle que me pongo nerviosa al caminar hacia mi coche de noche, especialmente cuando escucho algo moviéndose en las sombras del estacionamiento. Están construyendo un Walmart donde solía estar el Velvet Row. Paso por ahí y a veces camino a clases. Han limpiado todo el terreno alrededor y hasta rellenaron parte del canal. Los trabajadores de la construcción encontraron más huesos cuando estaban excavando la fundación. Las noticias dijeron que solo eran restos de animales viejos. Yo sé mejor, pero me callo, tomo mi café con leche y finjo que no noto cuando algo oscuro se mueve por el sitio de construcción de noche. Hay cosas con las que aprendes a vivir, como los gallos a medianoche y los familiares que no dejan de preguntar por tu vida amorosa. Además, no hay nada que se pueda hacer. Esa cosa está ahí afuera, cazando por los espacios entre el Miami que todos conocen y el Miami que existe después de la medianoche. Todo lo que podemos hacer es mantenernos alejados de su camino y esperar que no tenga hambre cuando nuestros caminos se crucen. A medida que el humo se disipa y el fuego se apaga, el episodio de esta noche llega a una conclusión escalofriante. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario y no olvides darle me gusta si te ha gustado el vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.